profesor asociado del Programa de Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de Saint-Marie del Departamento de Estudios Latinoamericanos en Canadá. Actualmente es presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, codirector de la Revista de Estudios Críticos del Desarrollo, director de la Revista de Migración y Desarrollo del CONACYT y pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, Nivel de Competencia Internacional del propio CONACYT, del que fue director de 2002 a 2012. Actualmente funge como coordinador general de la Cátedra UNESCO sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos y es miembro del Consejo Asesor de la Comisión UNESCO MOST México. Bienvenido, doctor Delgado Weiss. Permítame. Tengo el gusto también de presentar al doctor Daniel Poblano Chávez, egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un diplomado en Gerencia Estatal y Análisis Económico por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, la FLACSO. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con una tesis doctoral sobre política educativa. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en el sector educativo, social y turismo. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. A partir del 2007 es docente de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional en el área de políticas educativas, procesos institucionales y de gestión. Es coautor del libro Los Derechos Administrativos del Hombre y del Ciudadano, posibilidades de aplicación en México, así como de diversas publicaciones sobre temas educativos y municipales. Damos también la bienvenida al doctor Poblano nuevamente. Participa en el panel también el profesor Francisco García Fernández. Él es profesor investigador en la Facultad de Comercio y Administración de La Victoria, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es economista por la Universidad Estatal de Bielorrusia. Tiene un máster en Gestión de Comercio Exterior por la Universidad de Santiago de Compostela. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un premio extraordinario, doctor en Economía por la Universidad de La Habana. Es profesor visitante en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es líder del campo académico Estrategias de Desarrollo Regional y Urbano y Rural. Es coordinador de investigación de la Facultad de Comercio y Administración de La Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenido, doctor Francisco García. Participa también el profesor Sergio Espinal García. Él es de Marabatío, Michoacán. Es profesor con formación en normal básica y es orgullosamente profesor de educación primaria. Es miembro del Movimiento de Liberación Político Sindical y de la promotora de lucha magisterial, entre otras actividades destacadas en la dirigencia magisterial en muchas décadas. Actualmente ha sido secretario general de la sección 18 del CENTE y de la CENTE, así lo quiere que lo resaltemos aquí, en el periodo 2002-2005. Secretario general del primer Comité Ejecutivo Nacional del CENTE de 2008 a 2011, el CEN Democrático, en contraposición al CEN Charro. Actualmente es coordinador del Consejo Nacional de Sistematización y Elaboraciones Pedagógicas y miembro de la Coordinación General de Educadores Mexicanos con Morena. Bienvenido, profesor Sergio Espinal. Y para moderar este panel se encuentra el doctor Mario David Landgrave. Él tiene un doctorado en Ciencias Políticas e Instrumentos Avanzados de Gestión Pública, con reconocimiento de suficiencia investigadora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Tiene estudios de maestría en Comunicación Política y Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, tiene la licenciatura en Derecho y estudios en Filosofía Política por la UNAM. El doctor Landgrave ha dictado conferencias e impartido cursos y diplomados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Insurgentes, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad La Salle y el Colegio Holandés, sobre temas que han versado sobre la formación política y normalización ideológica socialdemócrata, ética, gobiernos metropolitanos, tratados del alma y psicoanálisis, participación democrática, conciencia y sensibilización, argumentación jurídica, la importancia de los valores en la educación media superior, la importancia de los valores en la enseñanza, retórica y debate político, administración pública y reforma del Estado, el ombudsman en el mundo, transparencia y acceso a la información pública en el Distrito Federal, entre otros importantes temas. Bienvenido también el doctor Landgrave y queda en sus manos la conducción del panel. Muchas gracias. En primer término, debo agradecer al Grupo Deliberativo la invitación a participar como moderador en este panel de expertos. Aclaro, yo no soy experto en el tema, pero como docente siento esa natural preocupación e inclinación por los temas educativos, así que siento que es un enorme privilegio que no merezco, pero que agradezco profundamente esta invitación. Asimismo, agradecer el apoyo y el impulso que a este grupo deliberativo y en especial a los foros temáticos ha dado el Partido del Trabajo desde esta 64 legislatura y muy en particular a los diputados Reginaldo Sandoval, que es el coordinador del grupo parlamentario, y a la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, quienes se han involucrado precisamente en este esfuerzo por llamar la atención del nuevo gobierno entrante y que sea incluido en esta agenda de gobierno y en esta agenda parlamentaria el relevante tema de la educación en todas sus vertientes y aristas. Me acompañan, como ya ha sido expuesto aquí, 4 expertos, con lo cual cederíamos el uso de la palabra a cada uno de manera democrática, si así lo tienen a bien. Empezaríamos, como es usual, por la derecha, la segunda intervención por la izquierda, tercera intervención regresamos a la derecha y la última cerramos con el compañero que asiste a mi lado izquierdo para darle equilibrio y evitar, digamos, las tentaciones de la tiranía y la dictadura que están hoy en boga. Entonces, si así lo tienen a bien, cedería en primer término el uso de la palabra al doctor Raúl Delgado Weiss para que haga la exposición magistral que tiene preparada, y solicitaría solamente que preguntas e intervenciones fueran hasta el final y preferentemente por escrito, para dejar el tiempo del panel en manos de los expertos, porque seguramente tienen cosas muy interesantes que ustedes deben escuchar, y para no interrumpir esa dinámica dejaríamos las intervenciones hasta el final, para que en la medida de las posibilidades podamos dar respuesta hoy mismo o, si así lo tienen a bien, por vía electrónica. Así que es cuanto por mi parte, doctor. Muchas gracias, muy bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, voy a pasar. Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco muchísimo al Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, a mi amigo el doctor Reginaldo Sandoval, a la diputada Ana Karina Rojo por esta invitación. Y bueno, empiezo con mi presentación. El modelo neoliberal implantado en nuestro país desde hace poco más de 3 décadas, nada tiene que ver con un modelo de industrialización avanzada como nos lo han querido presentar, vender a través de la propaganda oficial.
El Tratado de Libre Comercio, como se llame ahora, de América del Norte, tampoco es una panacea, sino todo lo contrario. Lo que impera en el país es en realidad un modelo exportador de fuerza de trabajo directa o indirectamente a través de la maquila y la exportación laboral, de donde somos el principal país de emigrantes del mundo, un modelo de saqueo brutal de recursos naturales y la proliferación de la violencia sistémica y del crimen organizado, con saldos realmente funestos para la economía y la sociedad mexicanas. Desmantelamiento y desarticulación del aparato productivo nacional, desbordamiento del ejército de desocupados, saqueo y devastación de los recursos naturales, desplazamiento y migración forzada a nivel interno e internacional, miseria, marginación, exclusión social, violencia y muerte. La crisis por la que atraviesa el país se expresa también en una crisis de lo que podríamos caracterizar como la universidad neoliberal. Esta crisis es producto y resultado de la imposición, de la irresponsable implantación de una política pública de corte mercantilista, privatizador, excluyente, contraccionista, inequitativa y profundamente diferenciada del gasto público destinado a educación superior, que ha redundado, entre otras cosas, en primer lugar, una tasa bruta de cobertura de 36.85% frente a una media para América Latina que es de 48.38%. O sea, estamos 11 puntos porcentuales por abajo de la media de cobertura en América Latina, lo cual realmente es una vergüenza. Esto, por supuesto, compromete de manera muy significativa el futuro de México. Un financiamiento público a la educación superior de 1% del Producto Interno Bruto frente a 1.6% de la OECD y 2.1%, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Una disminución del gasto por alumno entre 2009 y 2017 del 22%, que equivale a una cuarta parte del gasto por alumno promedio de la OECD. El 62%, y eso ya se comentaba en la primera ponencia, del presupuesto se destina a salarios frente a 40% de la OECD. En algunas universidades más del 80%, en la mía, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es 97% y no alcanza. Realmente operamos con un déficit y estamos también en una crisis de insolvencia. A la limitada cobertura y desfinanciamiento de la educación superior se agrega una fuerte sangría que tiene que ver con la expulsión impresionante de profesionistas que hoy tenemos en el país. Hay 1.2 millones de mexicanos profesionistas que radican en el extranjero, 300,000 posgraduados y más de 30,000 doctores que están por lo menos en 67 países. La mayoría líderes, o muchos son líderes realmente de innovación en distintos campos estratégicos del conocimiento para el país. A esto se añade una marcada tendencia hacia la privatización que un estimado amigo y colega, Axel Didrikson, plantea como que México tiene la tendencia, como tendencia más alta a la privatización del mundo. Mientras que el 78.3% del quintil más rico de jóvenes entre 20 y 24 años puede completar la educación superior, apenas 21.7% del quintil más pobre logra hacerlo. O sea, lo que se refleja es un carácter marcadamente excluyente de la educación superior. Existen fuertes desigualdades y una heterogeneidad regional en el sistema, que podríamos decir sistema entre comillas, o mejor aún, un entramado totalmente disperso, inconexo, de universidades públicas del país. El gasto por alumno oscila entre 35,000 pesos por alumno en Guerrero a 129,000 pesos por alumno en Tamaulipas.
En el caso de Zacatecas es de 53,000 pesos, que equivale al gasto para mantener a un preso en México. A ese nivel hemos llegado en educación superior. Y ese es el desdén de este sistema neoliberal hacia la educación superior. 10 universidades, como ya se conoce, están autónomas, públicas, están en situación de crisis de insolvencia y que están realmente al borde del colapso, del cierre. Y parece que se van a ir sumando más si sigue esta política, que creo que se va a tener que detener. Todo esto, y aquí quizás retomo la idea de Dussel, no es solamente un problema de financiamiento, sino también de contenidos. A esta creciente exclusión, selectividad de la educación superior, que viene acompañada de un muy elevado grado de expulsión de egresados y progresiva y diferenciada precarización laboral, una desvalorización del proceso educativo, también se añade una muy limitada y restringida oferta educativa concentrada en ciertas carreras, una proliferación del individualismo, una casi nula flexibilidad curricular y un desprestigio inducido de la universidad pública ante la sociedad. No existe un sistema de educación superior en el país. La palabra compartir se ha borrado de nuestro léxico universitario. Hay una casi nula movilidad al interior de nuestras universidades, entre ellas y a nivel internacional. Y algo que me parece muy significativo remarcarlo, todo esto ha dado lugar a una reversión de una conquista importantísima de la mejor tradición de la universidad pública latinoamericana, la autonomía universitaria, que se ha convertido prácticamente en letra muerta bajo esta fórmula trágica que un viejo amigo llamaba, Eduardo Ibarra Collado, que ya no está con nosotros, llamaba evaluación más financiamiento cada vez más acotado, igual a autonomía cada vez más reducida o prácticamente nula. En suma, existe una deuda social del Estado mexicano con nuestras instituciones de educación superior que compromete de manera muy significativa el futuro del país y que plantea la necesidad de un cambio radical en la política de educación superior del país. ¿Qué hacer? Ante esta crítica situación, se requiere impulsar una auténtica política de Estado, no de gobierno, que posibilite duplicar al menos la cobertura en materia de educación superior con calidad, inclusión y equidad, y aprovechar el talento interno y externo con el que cuenta el país, con miras a fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y culturales de las universidades públicas desde un mirador crítico que posibilite convertirlas en agentes de desarrollo y transformación social, que hoy es muy necesario y que demanda realmente el país. En este punto me parece muy importante el plan para la transformación estratégica del CONACYT, ahora con una H en medio, que está planteando nuestra compañera Elena Álvarez Bulla. Como mencioné al principio, esto implica impulsar un profundo, un radical proceso de transformación, incluso de autotransformación, yo también añadiría, de la universidad neoliberal. Un proceso que solo puede ser concebido como un movimiento refundacional impulsado desde las entrañas de las instituciones, de nuestras instituciones. Estamos celebrando ahora los 100 años de la conquista de la autonomía en la Universidad de Córdoba, Argentina, y este es un proceso que se hizo desde abajo y creo que solamente desde abajo puede surgir un proceso de transformación radical de nuestras universidades. Ante la universidad neoliberal lo que se requiere es un cambio radical o refundacional y no simplemente parches o rescates financieros, aunque estamos hablando ahora de una necesidad financiera muy importante y ojalá y esto se refleje en el nuevo presupuesto. En este sentido, más que una reforma en sentido restringido, lo que demanda el país, el pueblo y la sociedad mexicana es una transformación
revolucionaria de la universidad sustentada en los siguientes principios. Primero, una autonomía responsable, plural y crítica. El ámbito de la autonomía significa un espacio privilegiado para el despliegue de las actividades académicas y la generación de conocimiento relevante para el conjunto de la sociedad. Segundo, la universidad como agente de desarrollo y transformación social. Ante los graves problemas económicos, políticos, sociales, ambientales, demográficos, culturales y de violencia por los que atraviesa la sociedad mexicana, la universidad pública debe fungir como un espacio abierto al debate académico y político de los grandes problemas nacionales, regionales y locales y sus alternativas, con especial énfasis en la satisfacción de las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza. Esto implica ir más allá, mucho más allá de las funciones tradicionales de la universidad en términos de enseñanza e investigación. Para convertir a la universidad pública en agente de desarrollo y transformación social se requiere crear nuevos centros transdisciplinarios de formación e investigación, a través de los cuales se cimenten las bases de un desarrollo endógeno orientado a la satisfacción de las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza. Se trata, en el fondo, de una nueva forma de vinculación con el sector social y productivo. Requerimos también, en tercer lugar, una pedagogía crítica para la formación integral, creativa y emancipadora. La capacidad de cultivar el pensamiento crítico es uno de los grandes logros civilizatorios de la mejor tradición de la universidad pública, que posibilitan la vida académica, la generación de conocimiento socialmente útil y un pensamiento libre. Esto implica la democratización del proceso educativo, permitiendo la actualización permanente de los programas educativos, la implementación de métodos de enseñanza, aprendizaje comprensivos, transdisciplinarios y flexibles para la formación de estudiantes y egresados que contribuyan activamente al desarrollo humano sustentable con vocación humanista, ética y responsable. En otras palabras, la refundación de nuestras universidades amerita un nuevo modelo pedagógico que asuma la transdisciplinaridad, la flexibilidad curricular y la internacionalización solidaria como premisas básicas. Implica romper feudos disciplinares que parcelan el conocimiento y dificultan la formación de egresados que fungan como auténticos agentes de desarrollo y transformación social. Cuarto, universidad pública como espacio común y libertario. La universidad pública debe ser elevada a la categoría de bien común y derecho humano universal, garantizando la gratuidad, inclusión y acceso universal a la educación universitaria, con el compromiso de promover la movilidad intergeneracional, reducir la inequidad y atraer, no expulsar, talentos del país, de la región y del mundo. Un gobierno universitario democrático y participativo. La participación de profesores, estudiantes y trabajadores debe conducirse bajo pautas de inclusión y procesos democráticos ajenos a toda práctica clientelar y corporativa que permita la representación de todos los sectores y su participación directa en la toma de decisiones dentro de un marco de legalidad y autonomía responsables y pautas estrictas de honestidad, eficiencia y transparencia administrativa y rendición de cuentas a la sociedad. El último punto es una internacionalización solidaria de la educación. Las actividades académicas deben vincularse a centros, instituciones y grupos académicos adscritos a universidades nacionales e internacionales para impulsar la movilidad estudiantil y docente, la promoción de redes de investigación alternativas y publicaciones con relevancia social y el diálogo que también ahora se planteó intercultural, con miras a construir una auténtica comunidad del pensamiento. Y termino señalando, es fundamental que posicionemos el tema, que se posicione el tema de la educación superior y en particular de las universidades públicas como un tema prioritario de la agenda nacional. El proceso de transformación social que requiere el país no está a la vuelta de la esquina.
Implica no solo cuestionar las políticas neoliberales imperantes, sino abrir brecha, avenidas para avanzar hacia una transformación social más profunda. Una pieza clave de esta transformación está en el pensamiento crítico como fundamento de un cambio político-cultural. Una desenajenación y descolonización de los saberes, y siguiendo a uno de los pensadores críticos latinoamericanos más encumbrados, Bolívar Echeverría, necesitamos avanzar hacia una modernidad alternativa. Para ello, la universidad pública está llamada a cumplir un papel fundamental y estratégico, y para eso necesitamos un financiamiento mucho más significativo para nuestras universidades, combatir la precarización laboral y avanzar hacia el respeto pleno a los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado Báiz. Toca el turno hoy al profesor Sergio Espinal García, a quien cedemos el uso de la palabra. Bueno, buen día a todos. En principio, un agradecimiento de parte de nuestros compañeros del Congreso Nacional de Bases. Somos movimientos de bases de 22 entidades del país que hemos luchado alrededor de 36 años en contra de las reformas educativas neoliberales, en contra del charrismo sindical. Actualmente hemos documentado el cese en funciones de por lo menos 278 compañeros de 11 entidades del país. La mayoría de ellos son dirigentes de sus contingentes magisteriales, y el castigo es la resistencia. Tenemos compañeros cesados en Puebla por oponerse a la aplicación de la prueba enlace. La prueba enlace ya no existe, sin embargo, nuestros compañeros Miguel Guerra, Ramiro Árciga y otros siguen cesados por haberse opuesto a la aplicación de ese instrumento totalmente antipedagógico. En la lucha, entonces, hemos tenido un tratamiento muy particular, muy peculiar por parte del gobierno, porque somos contingentes que quebramos la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, con la movilización que iniciamos en Morelos con más de 40,000 compañeros en 2008 y que se extendió a Puebla y a todo el país con una movilización de más de 400,000 compañeros. Agradezco entonces el uso de la palabra a todos nosotros. Lo que voy a exponer aquí deriva de nuestro Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que es una de las construcciones de educación alternativa en la lucha de proyecto contra proyecto que hemos desarrollado los trabajadores de la educación a lo largo de estos años. Y saludo a los compañeros ponentes aquí presentes con los que compartimos el foro, con estas exposiciones magistrales que nos han brindado y las que vendrán. Primero quiero destacar el contexto. Nosotros caracterizamos a la globalización neoliberal con su competencia exacerbada y sus guerras económicas. Han traído este periodo de la inconsciencia, de la barbarie y del neocolonialismo. Se abandonó el desarrollo económico nacional, la economía mixta con la rectoría estatal, hegemonizado por el capital transnacional, se le entregó el eje productivo al capital oligárquico. Prácticamente ellos hegemonizan la actividad productiva del país. La inserción subordinada de México a la economía mundial impuso una política monetaria especulativa, ficticia, usurera, tratados comerciales totalmente desventajosos, la destrucción de la planta productiva nacional. Igualmente, prácticamente ser un país exportador nos trajo la destrucción del sector manufacturero y profundizó la dependencia científica y tecnológica. El capital transnacional al día de hoy controla la industria alimentaria, el extractivismo y los megaproyectos de muerte, destructores del medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y el tejido social.
Controlan también la industria maquiladora, contaminante y antilaboral, la conectividad social a las telecomunicaciones, el gobierno y las leyes. Esto trajo el fin del estado del bienestar, la destrucción de los sistemas de derechos laborales y de las libertades democráticos, entre ellas la educación. Devastó el proyecto histórico de la nación mexicana. Para la oligarquía, al día de hoy, sobra el 47% de la población que es desechable, que es marginable, que es destructible. Son escandalosos los polos exclusivos de las élites que están insertos alrededor de territorios de mega empobrecidos y de excluidos. Para sostener este régimen se intentó imponer un estado de excepción y un preocupante proceso de neocolonización y de dominación cultural. Aquí se inserta la escuela para un proceso de analfabetización social y de oscurantismo. Todo esto llevó a la destrucción del sistema educativo nacional para la formación de un ciudadano mexicano totalmente domesticado. Son 36 años de crisis, de dependencia multifactorial, donde ha ganado un reducido sector hegemónico. El país está en quiebra, con una débil soberanía nacional y con una profunda crisis política y aguda polarización social. Al día de hoy, nosotros decimos que si seguimos por esta ruta, vamos a terminar de ver la pulverización de la nación y esto no le conviene a nadie. El renacer de la conciencia de nuestra mexicanidad pasa por la restitución de la unidad nacional desde la reconciliación con justicia y dignidad, en una amplia coalición de beneficios compartidos, es decir, cabemos todos los que nos reclamemos mexicanos. Reactivar la economía mixta con justicia social y con beneficios compartidos, reconocer y rescatar, renacer las conciencias nacionales, la ancestral de la universalidad, del Toltecayotl, la de la soberanía popular y la independencia, la de el Estado laico y el libre pensamiento, la de la democracia con derechos amplios para toda la población y la conciencia de nuestra mexicanidad, es decir, la América mexicana libre. La reforma educativa neoliberal en este contexto cruzó por varios momentos. Podríamos destacar particularmente 4 de ellos. Todos estuvieron marcados por la lógica neoliberal de hacer más con menos. Para ellos esto es la calidad. Cada vez que hablamos de calidad, hablamos del concepto empresarial de hacer más con menos. Decía alguien, si un gansito se produjo a bajo costo, en un tiempo récord, y todo el mundo lo busca, entonces es un buen producto, es un producto de calidad. Y ese concepto se ha tratado de trasladar a la educación. Hoy muchos todavía nos resulta complicado despojarnos de este concepto que presumiblemente significa lo mejor, pero en realidad lo que significa es la exclusión. Atrás del concepto de la calidad está la justificación de la exclusión de este 47% de ciudadanos mexicanos a quienes se les considera prácticamente desechables y no incorporables al proceso de producción, de consumo y de desarrollo cultural. En esta condición, entonces, el proceso educativo lo que significó o lo que planteó fue desarticular el sistema educativo hasta el municipio y la escuela con el proyecto de escuela empresa proclamado por aquel señor Vicente Fox. Lo que plantearon también fue recortar al mínimo el presupuesto educativo, donde al día de hoy prácticamente muchos de los derechos que se debían de ejercer en múltiples áreas fueron destruidos. La más lesionada es la educación especial, donde prácticamente al día de hoy se han desterrado servicios muy importantes para los niños con necesidades educativas especiales bajo el supuesto de la integración. Igualmente fue desarticulado y convirtieron la escuela pública en un servicio privatizado, recortaron el presupuesto, desaparecieron múltiples áreas y espacios educativos, fusionaron grupos, cerraron turnos, trasladaron miles de escuelas al CONAFE para brindar una educación de cuarta. Al día de hoy están planteando una educación de autodidactas certificables en el INEA. El punto final de la guillotina es la reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto, donde se fue sobre el tronco del árbol, después de que habían
cortado las hojas, las ramas, lo único que quedó es la plantilla de personal, y la reforma de 2013 fue contra eso. Con la llamada evaluación, lo que están intentando justificar es el despido masivo del 1,5 millones de trabajadores de la educación. Su proyecto es que por lo menos 3/4 partes del magisterio estuviera despedido para el 2017, que al día de hoy, entonces, lo que era la plantilla de personal y la nómina se ha convertido en una simple lista de pagos por servicios profesionales a cargo de Hacienda en el llamado FONE. Lo que nosotros decimos y solicitamos a los diputados es que se revise la Ley de Coordinación Fiscal y se deroguen las reformas que se establecieron en 2014 en los artículos 25, 26 y 27, que prácticamente destruye la plaza automática. Es decir, es muy claro que les estorba el Magisterio Nacional porque somos herederos de una cultura pedagógica ancestral, milenaria, que nos viene desde el Toltecayotl, que estableció todo un sistema de desarrollo de los pueblos que le dio estabilidad, continuidad, despliegue a el progreso de todas estas civilizaciones del México antiguo. Prácticamente la guillotina no se detuvo y avanzaron en múltiples formas de privatización. Desaparecieron el CAPSE y con el CAPSE murieron las obras tripartitas, Federación, Estado, Municipio, y se impusieron las obras bipartitas, hoy cubiertas, gobierno, padres de familia. Se legalizaron las cuotas de muchas maneras, se impusieron nuevas fuentes de financiamiento a cargo de patronatos de educación privados con el nombre de consejos de participación social. Los programas compensatorios como Paraíb y CONAFE llegaron para quedarse y ofertar esa educación de cuarta. Es gravísimo que hoy el CONAFE cuente con una asignación de más de 60,000 millones de pesos para cubrir poblaciones que legalmente no le corresponden. Ellos debían estar cubriendo poblaciones de no más de 100 o no más de 200 pobladores, dependiendo del nivel y la modalidad de la que se trate. Igualmente, ellos avanzaron a la privatización de los talleres nacionales de libros de texto, los cuales fueron cerrados y concesionados al monopolio editorial. A la red de escuelas particulares le fueron concesionados múltiples cursos, unos pagados por el gobierno, otros pagados por los maestros. La cadena de más de 200 escuelas normales privadas no tiene ninguna limitación para seguir brindando carreras en educación, mientras que las escuelas públicas formadoras de docentes fueron condenadas a ofrecer carreras patito como intervención educativa, desarrollo comunitario y otras, y se les niega la posibilidad de brindar licenciaturas en educación, donde los trabajadores podrían ser contratables en el sistema educativo nacional. Se rentaron más de 125,000 equipos de enciclomedia obsoletos, el mantenimiento se otorgó de forma esporádica y deficiente. Enciclomedia, habilidades digitales para todos, laptops y tabletas se convirtieron en el gran negocio de los monopolios de los mercaderes de la chatarra digital vinculados al gobierno. En el olvido quedaron las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación contra este programa. Otra forma de la privatización es al día de hoy Escuelas al 100, cuyo programa inicia con escuelas de calidad, donde se otorgan 50,000, 60,000, 80,000 pesos al año a las escuelas, a cambio de fusionar todos los grupos del turno vespertino al turno matutino y desplazar a docentes y directivos de manera totalmente arbitraria e ilegal. Al día de hoy, el programa Escuelas al 100 es la hipoteca de los planteles educativos y la entrega a la oligarquía del presupuesto educativo para construcción de los próximos 25 años. La reforma educativa en la parte pedagógica no partió de un nuevo modelo educativo. Esta de 2013 prácticamente continuó con los programas, libros de texto y planes que venían desde el periodo salinista, orientados en las llamadas competencias totalmente acientíficas, con una tramposa ciencia azarosa. Esto explica cómo al día de hoy los padres de familia se preguntan por qué el niño no sabe leer y escribir, por qué no sabe hacer cuentas, porque ese es el fondo de la reforma, generar un ciudadano analfabeta para una sociedad ultra neoliberal y completamente obediente.
Esta reiteración de la base en las competencias suprime o suprimió la llamada educación bancaria, mecánico-memorística, canceló los programas estructurados con objetivos arbitrarios y ahora contamos con un programa de un simple listado de contenidos donde cada contenido es un objetivo en sí mismo. De lo que se trata, entonces, dicen ellos, si sobra el 47% de la población, no tiene sentido que sea una educación culta, no tiene sentido una educación formadora de ciudadanos. Lo único que hay que brindar es una instrucción en las TICs para el entretenimiento y una educación en valores para la domesticación. Al concepto de calidad se le intenta dar un perfil polisémico para hacer creer que se pretende lo mejor. No se precisan las cualidades que encierra el concepto. Se omite el uso empresarial, que significa hacer más con menos, ni la crítica freiriana se considera en cuanto a la cosificación. Establece como fin la formación de capital humano, pretendiendo que la acumulación de títulos y certificados son tu fortuna. Sin embargo, el empobrecimiento de contenidos y métodos dicen lo contrario. No hay tal acumulado de capital humano en quien ostenta varios títulos y que está en un puesto de tacos o en una vulcanizadora. Tiene como sustento las teorías del pragmatismo, del eclecticismo, del neoconductismo, la teoría de la complejidad de Edgar Morin, de la indeterminación, de la incerteza, del creacionismo y de una falaz ciencia azarosa, como lo había señalado. Plantea como un error de la humanidad caminar con certezas, con marcos conceptuales, métodos y sistemas de conocimientos estructurados. El renacer de México desde nuestro punto de vista requiere este régimen democrático de justicia social con beneficios compartidos y requiere de una educación humanista, integral y científica para la formación de seres humanos conscientes, de tal suerte que nuestra propuesta de nuevo artículo 3 destaca que el precepto de que la educación que imparte el Estado tenderá al pleno desarrollo de las facultades humanas no es suficiente al día de hoy. Al día de hoy necesitamos un precepto más amplio que implique el hecho de que la educación que imparta el Estado tienda a la formación de seres humanos conscientes y que la base de esta conciencia sea la cultura universal y como parte de ella de manera fundamental el conocimiento humano desplegado a lo largo de todo este tiempo histórico. En la parte de lo que tiene que ver con nuestra propuesta, insistimos en nuestro Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que cuenta con un programa general, 12 programas para cada uno de los grados educativos, desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria, con 47 libros de texto que ya se trabajan en las escuelas como Tenemos un libro bilingüe, maya-español en Quintana Roo, un libro bilingüe, ñañú español en el estado de Querétaro, y los libros de texto que se están trabajando en la propuesta en el eje temático sexto, que se llama En Dos Voces, están las lecciones desarrolladas en español y purépecha, porque la lengua o el lenguaje no solamente tiene implicado palabras y estructuras lingüísticas, sino tiene implicado prácticamente desarrollos culturales diversos, ancestrales, que nos dan toda una apreciación de universalidad que es necesario destacar. Entonces, en este marco de programa nacional y de nuevo artículo 3, ¿para qué educar? Nosotros decimos, se debe educar para desarrollar y potenciar la conciencia, como la más elevada facultad humana, donde se condensan las facultades superiores. Y esto implica entonces un amplio desarrollo vocabulario y conceptual, un amplio dominio y resignificación de los lenguajes, sistemas conceptuales, categoriales, principios y leyes científicas, apropiación y dominio de la ciencia y sus aplicaciones como acercamientos sucesivos de la conciencia del desarrollo de las fuerzas productivas y conciencia de la dependencia científico-tecnológica en la que se asienta nuestro país para estructurar una nueva agenda de desarrollo nacional, de investigación y de creación tecnológica. El segundo elemento es educar para la constitución de seres humanos con plenos desarrollos humanos, con plenos derechos humanos, laborales y libertades democráticas. Si se borra el conjunto de derechos establecidos en la Carta Magna del 17, prácticamente no tenemos condiciones para que las nuevas generaciones se sepan miembros de una sociedad con derechos. El tercer punto es, se debe educar para formar
seres humanos universales, es decir, capaces de actuar como un solo cuerpo, como una misma humanidad, más digna y más consciente. Esto significa que si en un lugar de la geografía mexicana al residuo de la cosecha se le prende fuego, quien lo haga debe tener conciencia que está contribuyendo al cambio climático y a la contaminación general de nuestro planeta, y que entonces lo que hay que hacer es sembrar árboles, sembrar vida. El punto 4 es que se educa para una nueva moral, es decir, necesitamos dignificarnos como seres humanos, vivir con decoro, con integridad, coherencia y honorabilidad, y consolidar lo social sin menoscabo de las individualidades, personalidades, subjetividades e intimidades, pues lo social es el origen y fuente de lo común y de lo colectivo. Se educa, y este es el quinto rasgo, se debe educar para la formación de seres humanos plenos, sensibles y virtuosos. Si una educación de estas características es la que necesita nuestro pueblo, entonces nosotros decimos, requerimos replantear el presupuesto educativo nacional en la dimensión en la que fue reducido y en la manera en cómo está la destrucción nacional. Y allí las propuestas que tenemos, primero, es que requerimos un recurso para el presupuesto 2019 para la creación de plazas, por fuera de los criterios del sistema de la ley del servicio profesional docente y de los idóneos. El monto requerido sería de 4,320 millones de pesos para la creación de 30,000 plazas tasadas en 6,000 pesos quincenales. El segundo aspecto, para la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura educativa, se requerirían para 48,000 escuelas, se requerirían por lo menos un monto de 15,000 millones de pesos. Para la capacitación y actualización del magisterio, 1,150 millones de pesos. Para la producción, distribución y elaboración de materiales del programa emergente de transición a la buena educación, se requerirían por lo menos 6,000 millones de pesos. Para el programa de apoyo socioeducativo a los estudiantes, que incluye desayunadores, calzados, servicios médicos, útiles escolares, se requeriría una cantidad mínima de 12,100 millones de pesos. Para fortalecer el sistema de educación especial, se propone un monto mínimo de 2,500 millones de pesos para 1,500 escuelas. Para el mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas, por lo menos 1,215 millones de pesos, 5 millones de pesos para cada una de ellas. Proponemos la instauración de escuelas integrales de educación básica en lugar de escuelas de tiempo completo, y para eso se requeriría un monto inicial de 1,250 millones de pesos. Proponemos la asignación de recursos adicionales a los gobiernos de los estados para que cubran la insolvencia en la que se encuentran y por lo cual están prácticamente endeudados con los trabajadores de la educación, y el incremento del presupuesto para aumentar los salarios radicalmente empobrecidos. Finalmente, el Congreso Nacional de Bases y Educadores Mexicanos con Morena demandamos la renuncia de Juan Díaz de la Torre, solo que se vaya y que se permita entonces que los trabajadores de la educación nos hagamos cargo de todo el sindicato. Agradecemos la intervención del profesor Sergio Espinal García y damos turno al doctor Daniel Poblano Chávez. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen la presentación, les agradecería que la pudieran poner para que todos tengan la oportunidad de ver algunas cifras, ¿no? Agradezco, antes que nada, la invitación al foro. Agradezco a la diputada Ana Karina Rojo, a la diputada Marisela Zúñiga, al diputado Reginaldo Sandoval. Agradezco la presencia también de la doctora Angélica Rivadeneira, el doctor Rodrigo Díaz y el maestro Miguel Ángel Aque. Agradezco también su interés por estar en estos foros que tienen la intención de construir, yo diría, de una mejor manera
lo que se ha venido haciendo en la educación hasta la actualidad. Creo que es muy importante que nosotros empecemos a cimentar de una manera diferente lo que hemos venido haciendo y que me parece no nos ha dado los resultados deseados en términos de, llamémosle, la calidad de la educación. Que esto era un concepto que anteriormente no preocupaba, ¿no? Pero que finalmente, bueno, pues nosotros tampoco podemos vivir apartados del mundo, sino que debemos, yo diría, jugarle con ciertas ventajas, ¿no? Y esa es la oportunidad que nosotros podemos tener. Voy a empezar entonces, si tienen lista, bueno, lo podemos hacer. En este momento, antes de que pongan la presentación, sí me gustaría decir algunas cuestiones, ¿no? En mi presentación, ustedes van a ver una serie de datos y cifras oficiales, pero no porque sean datos y cifras oficiales no nos dan pautas bastante claras de ciertos caminos de por donde podemos transitar. A ver, si fueran tan amables, está por ahí salarios docentes, se llama el archivo. Ok, muy amable, gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? La ponencia la titulé El salario y las cargas laborales. Entre otras cosas, ¿por qué? Les decía yo, en términos de lo que tenemos en la actualidad en México en cifras oficiales, ¿no? Pues resulta que trabajamos mucho y no ganamos lo que debiéramos ganar o lo que se está ganando en otros países. Pero vamos por partes. Si me hace favor, no sé si alcancen a ver, de alguna manera traté de hacer ciertos contrastes entre lo que reflejan las gráficas y lo que dice la parte de base de cada una de ellas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, en México tenemos un gasto anual promedio por estudiante de 19% del PIB per cápita. En la OCDE, de la cual somos miembros, bueno, no voy a contar la historia, ustedes la saben, nosotros ingresamos a la OCDE en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, bueno, con mucha alegría, yo diría, porque pues pasábamos a ser parte de los países ricos de este mundo, ¿no? Bueno, ya los años nos han dado un poco cómo han sucedido los acontecimientos y desafortunadamente, bueno, pues tenemos ahí desarrollos en donde no han sido equilibrados, desarrollos en polos, ¿no? Desarrollos en donde pues no se ha tenido y no se ha beneficiado de una manera mucho más equilibrada a la población. Pero bueno, volvamos a estas cuestiones de cifras, porque finalmente, aunque estemos privilegiando en la actualidad toda esta cuestión cuantitativa, pues también nos sirve, ¿no? No desechemos algunas cosas que nos sirven también y que nos van marcando pautas de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué podríamos mejorar, qué tenemos que cambiar, etcétera. Entonces, nosotros estamos abajo, ¿no?, de esa inversión en términos de la educación por estudiante. Y esto, por supuesto, pues requiere un trabajo en donde estamos en el foro, yo diría, más adecuado, de una redistribución del presupuesto, dado que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados llevarlo a cabo, ¿no? Si le adelanta, ¿qué sucede en el caso de la primaria y de la secundaria de manera específica? Si ustedes ven,
Nosotros tenemos un PIB per cápita por estudiante de primaria de 15% y en el caso de la secundaria de un 17%. ¿Cuál es el promedio de los países de la OCDE, de los cuales nosotros formamos parte? En el caso de la primaria, ustedes pueden ver que es un 23%, en el caso de la secundaria es un 26%, ¿no? Entonces, aquí otra vez tenemos, bueno, nosotros, ¿no?, cuánto estamos invirtiendo por cada uno de los estudiantes en el caso de México. Vamos a ver más adelante algunas otras cifras y llegaré a la parte de conclusiones y propuestas de lo que en términos mucho más concretos tendríamos que tomar en cuenta o podríamos tomar en cuenta para una redefinición o un rediseño, yo diría, de la política educativa y de las políticas educativas que conforman esta política educativa, ¿no? Tenemos, si vamos pasando, no quiero abusar mucho del tiempo, un presupuesto total en educación básica sobre estas cifras oficiales de un 92%. Ese 92% se descompone en 83% para salarios de maestros, ¿no? Es decir, 92% lo dedicamos a gasto corriente. Si lo ponemos hablando de cuestiones presupuestales, ¿no?, en una clasificación económica, pues tenemos en gasto, llamémosle así, corriente, el 92% y 8% en gasto de capital. De los cuales, dice ahí, el 83%, ¿no?, se dedica a los salarios de los maestros. ¿Cuáles son las cifras en la OCDE? Pues esto es un 79%, las cifras promedio, y en el caso de los salarios de un 63%. Pero aquí es importante recalcar, a pesar de que nosotros le destinamos más, ¿no?, a, digamos, gasto corriente, aún así los sueldos y salarios, si lo ponemos en el término general, de los maestros es más bajo en el caso de México con respecto a los países y a la media de la OCDE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar trabajando en estos sentidos, ¿no? Tenemos un gasto alto en sueldos y salarios, una inversión baja en términos de la inversión, y entonces tendríamos que estar revisando cómo estamos haciendo las cosas de tal manera que esto lo podamos equilibrar, y esto entonces probablemente no nos den estos resultados en donde el endeudamiento de las escuelas, ¿no?, que se ve con algunos programas, no los menciono, ya fueron mencionados anteriormente, probablemente entonces si nosotros empezamos a redistribuir este presupuesto, probablemente inclusive nos alcance de lo que tenemos, ¿no?, poder destinar un poco más de ese dinero a la parte de la inversión sin menoscabar la parte de los sueldos y salarios. Entonces, ahí viene un ejercicio interesante de lo que podemos estar trabajando. Si le pasamos, por favor, tenemos entonces, ¿no?, en el caso específicamente de la primaria, un 86% asignado a salarios de los profesores. En la OCDE, ¿no?, este promedio, dijimos, es del 63%. En la educación secundaria, lo que tenemos entonces, y en la educación media superior, es un 79% en salarios, y el promedio de la OCDE es nuevamente de 63%. Si le adelantamos, ¿no?, ya dije que aún y con estas cuestiones, ¿no?, los salarios de los maestros son más bajos en México que en otros países. Si lo vemos en términos de la proporción de estudiantes por maestro, entonces tenemos, ¿no?, que en primaria y secundaria
tenemos un promedio de 28 estudiantes, estoy hablando promedios, ¿no? Obviamente esto, pues en algunos casos tenemos primarias en donde las cifras son mayores, tenemos grupos de 35, 40, hasta 45 alumnos, ¿no? En algunos lugares y en otros tenemos menos, pero en promedio, ¿no? Son 28, en la OCDE son 15. ¿Qué quiere decir esto? Estamos distribuyendo adecuadamente las cosas porque pues algunos maestros resulta que tienen cargas de trabajo bastante fuertes comparadas con otros que no las tienen tanto, ¿no? Y de ahí pues vienen una serie de otro tipo de cuestiones que bueno, ya no corresponden tanto a la educación, pero que un maestro en donde tiene un grupo demasiado grande, pues también estamos reflejando en el caso de las escuelas primarias, secundarias, que muchos de ellos se nos empiezan a enfermar, ¿no? Y se nos empiezan a enfermar justo, entre otras cuestiones, por esto que nosotros estamos viendo aquí. Si pasamos la lámina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en términos de algunas proporciones de estudiantes en términos de secundaria y educación media superior? Nosotros en esa media tenemos 30 estudiantes. En la OCDE, para el año en donde están básicamente todas estas cifras, que es 2014, se tenían 13. Ha aumentado y ahora está en 18 en ese promedio, pero de todas maneras nosotros estamos mucho más altos comparados con estos otros países. Adelantamos, ¿no? Y aquí tenemos, si podemos pasar una más, algunos datos interesantes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, por ejemplo, en el 2013 nosotros, bueno, de acuerdo a estas cifras oficiales, se podían pensionar ya, ¿no? 85,000 o jubilar, dependiendo, ¿no? Que no es lo mismo y ustedes lo saben, alrededor de 85,000 profesores, ¿no? Estamos hablando que entre primaria y secundaria, aproximadamente en ese año, estamos hablando de 1,100,000 profesores, ¿no? De los cuales pues, prácticamente 100,000 ya se podían jubilar o pensionar. Si se dan cuenta, dice, bueno, el 81% se puede jubilar y el 20% se puede pensionar, ya sea por edad o tiempo de servicio. Es decir, nosotros tenemos que pensar en términos de lo que tenemos en este momento, bueno, cómo tiene que estar esa renovación de profesores, ¿no? Porque si finalmente ellos, los profesores, decidían retirarse por diferentes motivos, pues entonces nosotros, ¿cómo vamos a sustituir a estos profesores que están en posibilidad de retirarse? Para el 2013, entonces tenemos estas cifras, pero si lo vemos un poco más adelante, ¿no? Para el 2023, si adelantamos la lámina, resulta que, es decir, para prácticamente este sexenio, se pueden retirar ya o se podrían retirar ya 160,166 profesores. ¿Qué quiere decir? Pues esto es más o menos un 15%, ¿no? De los que se pueden jubilar, pensionar, de los cuales 150,000 son de escuelas públicas, es decir, pues tenemos ahí la mayoría de los profesores, ¿no? Baste decir, en términos también de cifras, que más o menos nosotros tenemos en educación básica una cobertura pública del 90%. ¿Qué quiere decir? Que solo el 10% está cubierto por instituciones privadas. Y en el caso, bueno, hay por ahí algunos estudios, en el caso de las instituciones privadas, solo el 10% están certificadas, es decir, pues tenemos
dentro de las instituciones privadas, muchas de las que nosotros denominamos escuelas, como ya se decía en algún momento, escuelas patito, frijolito, garbancito, etcétera. Y esa es una de las cosas pues que no es sino la Secretaría de Educación Pública Federal y también Secretarías de Educación Pública estatales revisar en el marco normativo, ¿no? Pues cómo se están dando cierto tipo de concesiones, dado que las escuelas, sobre todo en términos privados, pues no cumplen con estas, llamémosle en este momento, la calidad requerida y que dé como resultado una formación pues mucho más adecuada para los estudiantes, en donde puedan tener las herramientas para enfrentar de una mejor manera su futuro, porque finalmente pues la educación, cuando nosotros estamos hablando de una formación, pues no es, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pues es lo que le estamos dando a los estudiantes, pues son instrumentos para enfrentar mejor su vida futura, pero no solo eso, sino instrumentos para que todos nosotros vivamos mejor en términos de sociedad, ¿no? Pongo un ejemplo específico. Pues ¿para qué queremos buenos médicos y quién se beneficia de que nosotros tengamos buenos médicos? Pues finalmente los que nos beneficiamos pues somos nosotros, ¿no? Un buen médico sabemos que nos va a curar probablemente a la primera, ¿no? Y esto pues obviamente va a estar en función de nuestra salud y de lo que nosotros podamos hacer con ello. Entonces, finalmente toda la educación, si nosotros lo pensamos, ¿no? Todo lo que hagamos en el área que nosotros formemos, no importa si es una cuestión tecnológica, si es una cuestión humanística, etcétera, pues finalmente todo eso se tiene que reflejar en un bienestar para la sociedad, ¿no? De ahí la importancia de lo que estamos y de lo que se está tratando aquí. Si adelantamos, hay algunos otros datos que están ahí, no me voy a detener demasiado, pero si ustedes ven, no sé si es la lámina adecuada, pero para el 2017, por ejemplo, nosotros México invertía en educación el equivalente por estudiante a $3,703 americanos, ¿no? Cuando el promedio de la OCDE, y estoy hablando desde primaria hasta educación superior, ¿no? Cuando el promedio de la OCDE es de $10,759 por estudiante. Pues esto nos está hablando de las grandes diferencias que hay, ¿no? Entre lo que nosotros invertimos por estudiante y lo que se invierte en otros países. Entonces, otra vez, vuelvo a lo mismo, esto pues nos tiene que llevar a ver no solo si aumentamos o no el presupuesto, sino cómo se está gastando ese presupuesto en términos actuales, para que entonces nosotros podamos hacer un ejercicio de un mejor gasto y una mejor inversión, no solo en cuestiones en esta medición por estudiante, sino en una distribución entre los diferentes niveles educativos. Si pasamos a la siguiente lámina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, o lo que teníamos en estos años de referencia? Las edades medianas de los profesores, ¿no? Tanto de preescolar como de primaria y secundaria, estoy hablando de las medianas, en 37, 39 y 42 años, ¿no? El 79% de esos profesores son de primaria, el 79% son de primaria, el 75% de secundaria y 73% de educación media superior tienen entre 39 o menos años de edad. Es decir,
estamos hablando, ¿no?, de que los profesores, si pensamos que en promedio salen a los 23, 24 años, ¿no?, estamos hablando que son profesores que tienen alrededor de 15 años de experiencia, ¿ok? Entonces, aquí hay cifras, les digo, bastante interesantes sobre las cuales pues, nosotros podríamos tomar decisiones mucho más concretas sobre la base de lo que tenemos en este momento. Si pasamos a la siguiente lámina, ¿no?, tenemos entonces que el 86.8% de los docentes trabajan en México en escuelas públicas, ¿no? Y de ahí, bueno, la importancia de que la educación, y esto es yo diría un pensamiento no solo en México, sino latinoamericano, de que la educación sea un bien público, ¿no? Bueno, no voy a definir en este momento qué se entiende por un bien público, pero la educación tiene que verse de esa manera. Y una educación, y en esto concuerdo con mis colegas que me antecedieron, una educación en donde, finalmente, aparte de ser un bien público, ¿no?, una educación en donde todos y cada uno de nosotros podamos tener un acceso igualitario a la misma. Mientras no tengamos ese acceso igualitario, pues obviamente todo este tipo de disparidades que ya se mencionaron con anterioridad, pues difícilmente vamos a irlas bajando, ¿no? Y esto requiere, pues obviamente, un trabajo en donde nosotros hagamos realidad algo que dice el artículo 3º constitucional, que ha estado plasmado ahí y que lo repetimos continuamente, pero que en la práctica no lo hemos plasmado, que es la equidad, ¿no? En términos de nuestro sistema educativo, la equidad es algo todavía deseable, ¿no?, y que tendríamos que llevarlo ya más a una cuestión práctica, porque, y lo decían en algunos otros foros, tal parece que a medida que nos alejamos de las ciudades, las condiciones de las escuelas se van pauperizando, ¿no? Tal parece que por kilómetros esto se va haciendo cada vez peor, ¿no? Y esto, pues, nos está hablando de, obviamente, una cuestión de equidad. Equidad, les digo, cuando lo plasmamos en términos de documentos, pues nadie lo va a criticar, ¿no? ¿Quién va a criticar y va a decir, pues la equidad no puede ser? Obviamente nadie, pero en términos prácticos, pues es algo que no hemos logrado, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos las diferencias en escuelas públicas y privadas, sobre todo cuando hablamos de educación básica, que en el caso de México es una cuestión interesante, porque a medida que vamos avanzando en la educación, pues esto se empieza, digamos, a equilibrar. Esto que pensamos que es mejor en la escuela privada básica, pues en la educación superior se revierte totalmente, ¿no? La educación superior pública en México, pues tiene, hablando nuevamente de este concepto de calidad, pues una calidad mucho mayor, ¿no?, en términos de escuela pública que de escuela privada. Bueno, si pasamos la siguiente lámina, ¿no?, avanzamos una más. No, le regresamos, creo que me adelanté. En el 2015, ¿no?, el salario de los profesores de preescolar y primaria con aptitudes típicas, es decir, que solo tienen una preparación, llamémosle normal, ¿no?, y 15 años de experiencia. ¿Cuánto gana un profesor en promedio en México? $28,625 anuales, ¿no? En el caso de la OCDE, se ganan $39,227 al año. Es decir, pues estamos hablando de un diferencial
de prácticamente una tercera parte, ¿no? Entonces, ¿qué es finalmente lo que tenemos ahí? Para preescolar, por ejemplo, son los $39,227, pero para primaria se va hasta $42,864 anuales. Y entonces, bueno, tenemos que repensar cómo estamos llevando las cosas en el caso de la educación en México. Y finalmente me voy a la parte, si le adelanta, ¿no?, de las propuestas. Nosotros, entonces, en el caso de México, tenemos que pensar varias cosas. Primero, si nosotros sabemos que hay profesores que ya están en posibilidades de jubilarse y que en este sexenio que va a empezar van a aumentar, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver cómo reemplazamos de la mejor manera posible a esos profesores, ¿no? Otra de las cosas es, bueno, y los que están, porque nos damos cuenta que muchos, 3/4 partes, tienen menos de 40 años, bueno, ¿cómo vamos a capacitar a esos profesores? Que ese es uno de los grandes problemas que traemos en la educación. La capacitación no ha sido la más adecuada y si ustedes revisan inclusive en la Secretaría de Educación Pública, esta área de capacitación ha sido una especie de peloteo, se la pasan a un área, se la pasan a otra, como que es algo que nadie quisiera tener por lo que representa en términos de un manejo operativo práctico, ¿no?, pero que es fundamental a la hora de que nosotros estamos capacitando, actualizando a los maestros. Y una de las grandes quejas que se tiene de parte de ellos es que, bueno, pues sí, ¿no?, me preparas cómo está el sistema educativo, el nuevo modelo, etcétera. Sí, pero en términos de didáctica, de cuando yo me paro frente a un grupo para que los chavos aprendan mejor, pues ¿para qué me sirve esa capacitación si lo que yo tengo que hacer es frente a un grupo de estudiantes y que esos estudiantes lo aprendan de la manera más sólida posible? Entonces, pues ahí tenemos algunas cuestiones interesantes. ¿Qué más tenemos en estas propuestas? Si ustedes ven, bueno, nosotros tenemos que estar pensando también no solo en estos reemplazos, ¿no?, que de manera, yo diría, prácticamente natural se dan, sino en términos de las horas y más bien los salarios y las cargas en términos de número de estudiantes que se tienen. Obviamente, a mayor número de estudiantes, mayores cargas de trabajo. Y entonces, pues uno podría pensar, bueno, ¿qué sucede si nosotros disminuimos el número de estudiantes por maestro, ¿no? ¿Y qué implicaciones tendría el disminuir el número de estudiantes por maestro? ¿Vamos a contratar más? ¿O sobre la base de las cargas de trabajo vamos a calcular lo que se les va a pagar? En fin, hay una serie de cuestiones ahí, yo diría, muy concretas y prácticas que nosotros tendríamos que estar pensando en este momento, ¿no?, dado que tenemos la oportunidad de poder hacer algo diferente. Yo cerraría aquí, bueno, hay un par de cosas más, pero cerraría aquí mi intervención y les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Poblano. Toca el turno al doctor Francisco García Fernández, a quien le rogamos acercarse a la palestra. Bueno, para empezar quisiera agradecer al Grupo Deliberativo por la invitación para
estar aquí presente y presentarles mis propuestas, mis ideas acerca de un tema tan importante para la transformación de México como es la educación. Provengo de una universidad de la periferia que tiene sus particularidades, sobre todo por que está en una región muy específica, y también he tenido contactos, relaciones de trabajo con escuelas del sistema formativo de las normales, por ejemplo, y conozco la experiencia de cerca de algunas de las condiciones específicas que tienen los maestros y las escuelas en estos lugares. Y en el curso de mi investigación, de mi presentación, iré mencionando algunas de ellas. Mi presentación está referida exclusivamente al tema del gasto público educativo y algunas consideraciones que ya han hecho referencia en cuanto a datos que de alguna manera pensaba adelantarles o proponerles, pero en particular la propuesta que he insistido en presentarles tiene que ver con la llamada eficiencia del gasto público educativo. Desde el discurso oficial se plantea que para que en México la educación, tengamos una educación de calidad, no es tan importante ni lo primordial aumentar el gasto público, debido a que este gasto público en términos relativos, con relación al Producto Interno Bruto, representa aproximadamente igual términos de promedio con el resto de los países de la OECD. Sin embargo, algunas consideraciones a las cuales me referiré a continuación indican que es un discurso erróneo. No es posible mejorar hoy en día la calidad del sistema de educación nacional si no aumentamos el gasto público educativo. Por favor. Es decir, me voy a referir en un primer momento al tema del gasto público, a su crecimiento en los últimos años, su relación con el contexto de la OECD, en segundo lugar, muy importante, los resultados de ese gasto público. Es decir, para medir los resultados hay que, obviamente, ir hacia los temas que tienen que ver con la calidad del sistema, de los resultados del sistema educativo nacional. Es conocido que la educación es hoy un indicador importantísimo, determinante para acceder a niveles de bienestar más elevados. Es decir, los países del mundo que han accedido a niveles de educación, a niveles de desarrollo, de bienestar elevados, son países que han invertido en educación durante un plazo largo, elevado de años, y esos países, a lo largo del tiempo, esa inversión ha repercutido obviamente en niveles de productividad, de crecimiento económico y de bienestar. Hoy en día el ejemplo que más se nos presenta es el caso de Finlandia, que después de haber llevado transformaciones profundas en el sistema educativo hace aproximadamente 30 años, hoy es uno de los países que en términos de indicadores de calidad, de bienestar, está en el puntero. Ahora bien, cuando hablamos de eficiencia de gasto, eficiencia del gasto público, estamos hablando de la relación que debe haber entre la inversión que se hace, el gasto público y los resultados que se obtienen. Los países más eficientes en términos de gasto público son los países que con una misma cantidad de gasto obtienen similares o mayores niveles de resultados de gasto. Es decir, se discute, de hecho, que el crecimiento que ha tenido lugar en el gasto público en los últimos años es suficiente y por tanto no es necesario y no es tan importante ni lo más importante
acudir al incremento del gasto público, sino a mejorar su eficiencia a través de su redistribución y su uso. La educación tiene un conjunto de externalidades positivas. Desde el punto de vista de la teoría económica se ha demostrado que la inversión en educación redunda en incrementos de productividad, de crecimiento económico y por tanto de bienestar. Y hay un grupo de externalidades positivas que explica que la sociedad se beneficia si hay una inversión consecuente, permanente en educación, en términos de mejorar la formación de la población. La sociedad mejoramos todos de alguna manera, el crecimiento ocurre y por tanto el bienestar. Esto desde el punto de vista de la teoría económica, vista como un tipo de externalidades positivas. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de gasto público que el país necesita en términos educativos? ¿Se está invirtiendo la cantidad que realmente necesita el país? ¿Cuál es la proporción que necesita el sistema educativo en relación a sus tres niveles, ¿no? El básico, educación media, superior y educación universitaria? En los últimos años estamos acudiendo a un incremento del gasto público en general, aunque vemos, como me han antecedido, me han comentado algunos de mis colegas, hay una afectación muy particular, sobre todo en el sistema de nivel medio superior y universitaria, que se han visto afectados a partir del 2015-2016 a la hora de la distribución del gasto público en particular. Aquí vemos, por ejemplo, entre el año 2011 y el año 2012, y 2016, cómo el incremento del gasto público representa aproximadamente un 39% en términos relativos, es decir, de incremento 2016 con el 2012, lo cual es un dato bastante significativo. Sin embargo, por ejemplo, este incremento de la partida de gasto público a educación representa la tercera más importante del presupuesto de la nación, después del presupuesto de energía y el presupuesto a gasto social. Ahora bien, hay un dato aquí, un hecho ilustrativo que tiene que ver con el crecimiento o estancamiento que ocurre en el gasto entre el año 2016 y 2015. Se puede apreciar en la gráfica que tiene que ver con la reducción absoluta de los ingresos petroleros del país, la reducción del petróleo en el mercado mundial y los efectos que tuvo eso en ingresos presupuestarios. Esto, como quiera que sea, afectó profundamente el tema de la asignación de gasto, y las partidas más afectadas obviamente fue el gasto público educativo, y en particular dentro del gasto público educativo la partida que tiene que ver con el gasto educativo orientado a las universidades. Aquí se presenta, en este gráfico tiene que ver con un dato que les mencionaba a continuación. O sea, el discurso oficial plantea que México, en términos de inversión educativa, en términos de gasto de inversión relativa, con relación al Producto Interno Bruto, México se encuentra aproximadamente igual que el resto de los países de la OECD, y por tanto el esfuerzo que se ha hecho es suficiente y no es necesario seguir invirtiendo tanto, porque estamos en la media de los países de la OECD. Estoy hablando en términos relativos. Sí, hay algunos datos, depende del dato que se utilice, pero puede variar entre un 5 y un 6.5, 7% algunas veces con relación al Producto Interno Bruto. Ahí quiero hacer referencia a un hecho que mis compañeros han mencionado de alguna manera, y tiene que ver, como pueden ver aquí, del lado derecho de la presentación, como gasto público, obviamente, público propiamente, obviamente representa la proporción mayor del gasto
educativo. Sin embargo, en los últimos años se ha estado apreciando un incremento del gasto público privado con relación al gasto público estatal. Es decir, entre el año 2007 y 2008, es decir, se incrementó en 3 o 4 puntos porcentuales la aportación del gasto privado al gasto estatal, al gasto público, al gasto educativo del país. Esto es un dato relevante porque en los informes de la OECD lo expresan como un dato que acerca a México a un grupo de países que Chile, Turquía, que a diferencia del resto de los países ricos que presentan una situación que no ha variado significativamente, sí estos presentan un incremento del gasto privado. Esto puede llamar la atención, obviamente, y sobre todo con las presentaciones anteriores de mis colegas, donde hablan de que el gasto privado, el que ocurre sobre todo en el gasto educativo, tiene características muy particulares, se orienta a un tipo específico de escuela, de formación, de muy baja calidad en muchos casos, sin certificaciones de ningún tipo, y sobre todo a otro aspecto que también se puede obtener o podemos plantearnos que este incremento también de este gasto educativo puede tener lugar con la apreciación de que puede ser que es una inversión muy lucrativa para aquellos que quieren buscar formas de inversión en un momento determinado. Es decir, hay dinero, lo invertimos en la educación y hay oportunidades. Es decir, aquí viene el discurso de Andrés Manuel, debido a la necesidad de que la mayor parte de captar, de que no queden estudiantes sin acceso a la educación superior y la necesidad de que las universidades se transformen para captar a todos los que deseen estudiar. Pues bien, esto de alguna manera expresa de que hay una parte importante de los estudiantes que no tienen acceso a la educación pública y que acceden a la educación privada, pagan y aparecen esas oportunidades que de alguna manera se reflejan en incremento del gasto privado orientado a la educación. Entonces, si México, si en el país el gasto público educativo ha crecido en términos absolutos y en términos relativos, México está por encima o en el promedio de los países de la OECD. ¿En dónde reside el problema fundamental? Bueno, de alguna manera ya se refirieron mis compañeros a que el problema fundamental está en el gasto público por alumno. México está en los últimos lugares, y aquí en esta tabla que les presento, por gasto por alumno. Esto es muy importante debido a que significa que la cantidad de inversión que estamos realizando por estudiante es muy baja en términos comparativos con el resto de los países de la OECD. México está en el final de la lista de los países de la OECD. Aquí, por ejemplo, es un dato obviamente que tiene que ver, tenemos la quinta matrícula más grande del mundo del sistema de educación, somos 39.6 millones de estudiantes, por tanto el dato absoluto muchas veces no nos dice nada si no vemos entonces el dato relativo, con relación a la cantidad de estudiantes. Estados Unidos gasta más de $14,000 por estudiante, muy superior a lo que se gasta en México. Aquí, en esta tabla que les presento a continuación, es este mismo análisis, pero ya en términos específicos. Por ejemplo, México está gastando aproximadamente en el año 2015 $40,000 pesos, en términos de pesos, por estudiante, y es el último de los países de la OECD, por debajo de Chile, Brasil, Argentina. Es decir, este es un problema que obviamente, de alguna manera, el nuevo gobierno va a tener que acometer para poder llevar a cabo la transformación que está urgida la educación en nuestro país. Ahora bien,
Este aspecto que tiene que ver con el gasto y que es el análisis fundamental que hace el discurso oficial, es que no es tan importante el gasto en términos absolutos, porque existe, pero cuando analizamos el ejercicio del gasto, en qué tipo de partidas se realiza, mis compañeros se han referido a ello, de que la mayor parte de este gasto, más del 97% es gasto corriente en salario. Las escuelas apenas tienen ingresos suficientes para cometer algún tipo de transformación o de mejora de su infraestructura física, tecnológica. Y ahora le recuerdo lo que le había planteado al inicio. He participado en cursos de capacitación de maestros de las normales y en mi estado hay 6 normales y detecté algo muy interesante. Ahí los maestros son muy interesados, participativos, interesados en la superación, pero algo que pude detectar es que una desigualdad increíble entre los maestros que están en normales en la ciudad capital, Ciudad Victoria, por ejemplo, y maestros que están en normales en el campo. No tienen ni siquiera internet, acceso a información, por tanto esto influye en la formación del maestro y por tanto en la transmisión del conocimiento a los estudiantes. Estamos preparando estudiantes que obviamente los maestros no tienen la posibilidad de mejorarse. Fue interesantísimo ese curso en que participé, pero en contraste a esto, los maestros que están en normales en la ciudad capital tienen una escuela muy bien dotada tecnológicamente, participan en investigación, en redes de investigación, todo lo contrario de lo que ocurre con los maestros que están en escuelas, en el campo. Es decir, esto es un resultado de la escasa infraestructura tecnológica, física, y que viene derivado de este problema del gasto, es decir, apenas el 2% del gasto total educativo, a la hora de ejecutarlo, se realiza en gastos de inversión en las escuelas. Por último, quiero mencionar algo que tiene que ver con cómo evaluar el gasto, cómo saber si ese gasto es eficiente. Existen varias metodologías en el área de las ciencias educativas y económicas para estudiar la eficiencia del gasto. Yo en esta exposición quise solamente traerle que hay diferentes indicadores llamados los tradicionales indicadores para medir la calidad del sistema educativo que tiene que ver con la eficiencia terminal, la deserción escolar, la reprobación, etcétera. Aquí solamente le traigo un dato en términos de indicadores tradicionales. México, eficiencia terminal, por ejemplo, ha mejorado ese resultado. Sin embargo, cuando pasamos a los indicadores que se utilizan en los últimos años para medir comparar los resultados del sistema de educación nacional de un país, se utilizan indicadores ya no tradicionales, como son el caso de los resultados de PISA, por ejemplo, o un indicador mucho más interesante. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de los resultados de la inversión que ha hecho históricamente un país o a lo largo de los años en educación, en la formación de sus jóvenes, si eso no se refleja en equidad, disminución de la desigualdad, redistribución del ingreso, Y para eso también hay estudios que se han hecho por varios investigadores muy reconocidos, que me referiré brevemente para no agobiarlos. Es decir, de alguna manera ya se los comentaba, tiene que ver con la eficiencia terminal, es un dato público, como de alguna manera este dato que recoge la SEP es en términos de comparativa con relación a periodos anteriores, no refleja cambios significativos. Ahora bien, cuando vamos a indicadores de los que les llamaba, indicadores de calidad, indicadores de nuevo tipo para medir los resultados del sistema educativo de un país, se utiliza entonces otro tipo de indicadores. En este caso, resultados de PISA, que son los resultados que más están distribuidos o difundidos en el mundo. México, los resultados nos agrupan entre los 5 países de peores resultados de la OECD.
Es decir, aquí en términos de, solamente voy a enseñarle unos mapas, este es el de lectura, México está en rojo, son los peores resultados por debajo de la media, por favor. Este es el de ciencia, también rojo por debajo de la media. Fíjense que está comparado con Brasil, Libia, creo que está ahí aparece, Turquía, es decir, países de la Turquía, que sí es un país de la OECD, también está, y Brasil también están en ese grupo de peores resultados en ciencia, y en matemáticas, que es el último, también está en ese mismo nivel. Por último, aquí quiero señalarle en este tipo de indicador, el otro, más adelante. Perdón, no se ve el dato. Aquí solamente, en el último, en la gráfica, aquí solamente les comento, son todos resultados conglomerados de los resultados de PISA en ciencias, matemáticas y lectura. Y arriba, en esas dos lecturas, nos agrupan a los 5 países de mejores resultados y los 5 países de peores resultados. Y entonces ahí estamos concentrados en ese grupo de países de peores resultados. Por último, quiero referirme solamente a este dato que tiene que ver con los efectos de la desigualdad. Es decir, la educación es una inversión en mejora en calidad educativa y de alguna manera en este indicador tiene que reflejarse en el largo plazo. Este es un indicador muy discutido, economistas de mucha referencia en México, Gerardo Esquivel, Raimundo Campos, han trabajado este tipo de indicadores y muestran y discutido y puesto en juicio la validez de este análisis, porque los resultados de la desigualdad se analizan a partir de encuestas y no recogen exactamente los datos que tienen que ver con la distribución de la riqueza. Por eso otros países que estudian este mismo tipo de indicador analizan o recopilan información a partir de declaraciones fiscales, cosa que en México aún no se realiza y que demuestran una mayor cercanía, fiables con relación a los resultados de la distribución del ingreso. Este dato les recuerdo simplemente que mientras más, es decir, obviamente cercano a 1, más desigual, más cercano a 0, mejor proporción en la distribución del ingreso, ¿no? México está en el 4º lugar en en los efectos de la desigualdad medido por la OECD, es decir, que en todo el grupo de países estamos un grupo de países unido con Chile, Brasil, Turquía, donde hay una peor distribución de los ingresos, de la riqueza. Y por eso un tipo de indicador, insisto, que se utiliza, indicador no tradicional para medir en el mediano y largo plazo cuáles han sido los efectos de la inversión en gasto en educación. Por último, algunas recomendaciones tienen que ver con que la distribución del gasto público o que el incremento del gasto público es una necesidad, obviamente, acometer las nuevas decisiones que se van a tomar para mejorar la calidad educativa, mejorar sobre todo la formación, obliga necesariamente a aumentar el gasto público en términos absolutos y relativos, y sobre todo esto va a indicar de que la única forma de poder transformar la escuela hoy en día, mejorar la formación de los estudiantes, va a ser a través de una inversión que tiene que ver con una renovación tecnológica incluso en las escuelas. Les mencionaba algunos ejemplos muy importantes. Aquí hice algunas propuestas que tienen que ver con cómo mejorar la eficiencia de ese gasto público, que no implica necesariamente, obviamente, no tiene que ver con incremento de la proporcionalidad, sino en términos absolutos tiene que aumentar para poder atender esas sugerencias o necesidades que la educación en nuestro país necesita. Muchísimas gracias.